Santa Isabel de Portugal nació en 1271 en Zaragoza, en el Reino de Aragón, y fue hija del rey Pedro III de Aragón y de la reina Constanza de Sicilia. Desde muy temprana edad fue educada en un ambiente de profunda religiosidad y refinada cultura. Su nombre fue puesto en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, venerada por su caridad. La infancia de Isabel estuvo marcada por la vida palaciega, pero también por ejemplos de virtud cristiana que inspirarían toda su existencia. Desde niña, Isabel mostraba gran sensibilidad hacia los pobres y los que sufrían. Se cuenta que, siendo aún una niña, guardaba parte de los alimentos del palacio para distribuirlos a los mendigos que se acercaban a las puertas del castillo. La educación religiosa que recibió moldeó su carácter compasivo y vigilante ante las injusticias sociales. Ese celo por la caridad se convirtió en una constante de su historia. Su formación incluía, además de letras y artes, una sólida instrucción en la doctrina cristiana. Isabel aprendió pronto la importancia de la oración y cultivaba una vida interior muy intensa. Era habitual que se recogiera en oración en la capilla, donde pasaba largos periodos meditando los evangelios. Sin embargo, esa piedad no la apartaba de la realidad política del reino. A una edad temprana fue elegida para casarse con el rey Dionisio de Portugal, conocido también como el Labrador, por su preocupación en desarrollar la agricultura. El matrimonio sería una unión estratégica que reforzaría los lazos entre los reinos ibéricos, pero también sería escenario de muchos desafíos personales. Isabel tenía apenas 12 años cuando fue prometida en matrimonio, algo común entre las casas reales de la época. La llegada de Isabel a Portugal estuvo acompañada de suntuosas celebraciones. Las cortes portuguesas veían en aquella unión una esperanza de estabilidad y prosperidad. A pesar de la pompa de la boda, Isabel mantuvo su humildad y continuó practicando la caridad con discreción. Pronto su presencia sería percibida como una influencia suavizadora en la corte. El rey Dionisio era un monarca enérgico y dedicado al gobierno del reino. Sin embargo, tenía fama de hombre severo, y en ciertos momentos, su relación con Isabel estuvo marcada por dificultades. Dionisio mantenía concubinas e hijos ilegítimos, algo que hería profundamente la sensibilidad cristiana de la reina. Aún así, Isabel se mantuvo firme en la fidelidad conyugal y en la oración constante por su esposo. A pesar del sufrimiento causado por las infidelidades del marido, Isabel no permitió que el resentimiento endureciera su corazón. Al contrario, acogía con generosidad a los hijos ilegítimos de Dionisio, asegurándoles cuidados y educación cristiana. Esa actitud conmovía a muchos corazones y causaba admiración incluso entre sus opositores. Durante los primeros años de matrimonio, Isabel conquistó el amor del pueblo portugués con su celo por los pobres. Fundó hospitales, distribuyó limosnas y creó albergues para acoger peregrinos y necesitados. Su ejemplo contrastaba con el lujo y la dureza de muchos nobles de su tiempo. Así, se convirtió en un faro de bondad en medio de las contradicciones de la corte. Un rasgo distintivo de Isabel era su discreción. Practicaba la caridad de forma silenciosa, ocultando a menudo alimentos y recursos para no humillar a quienes recibían ayuda. Se cuenta que al ser sorprendida por el rey llevando panes en el regazo, las provisiones se transformaron milagrosamente en rosas. Este prodigio se conoció como el milagro de las rosas. Aunque vivía rodeada de privilegios, Isabel mantenía una disciplina espiritual rigurosa. Ayunaba con frecuencia, asistía diariamente a misa y recitaba largas oraciones por el reino. Su vida de oración se alimentaba de una confianza filial en Dios que la fortalecía en los momentos de prueba. Isabel tuvo 2 hijos, Alfonso, quien más tarde sería rey de Portugal, y la infanta Constanza, que se convertiría en reina de Castilla al casarse con Fernando IV.
La educación de los hijos fue una prioridad para Isabel, quien deseaba inculcarles el amor a Dios y la justicia. A pesar de las tensiones familiares, se esforzó por mantener la unidad y la paz. El reinado de Dionisio estuvo marcado por avances económicos y por la consolidación del poder real. Isabel seguía atentamente las cuestiones políticas, pero siempre se situaba como mediadora pacífica. Su voz tenía peso en los momentos de crisis, pues todos reconocían en ella una autoridad moral incontestable. Sin embargo, el ambiente palaciego no siempre era armonioso. Intrigas y disputas de poder circulaban por los pasillos de la corte. Isabel, con su mansedumbre, intervenía para contener conflictos, proteger inocentes y aconsejar al rey actuar con clemencia. Esa postura le valió el respeto incluso de enemigos declarados. La reina también se dedicaba a la construcción de templos y monasterios. Su devoción a Nuestra Señora la inspiraba a erigir capillas en honor a la Madre de Dios. Uno de sus legados más conocidos fue el monasterio de Santa Clara Abelea, en Coimbra, que se convirtió en símbolo de su piedad y generosidad. Durante los primeros años de su reinado, Isabel consolidó el hábito de visitar enfermos y encarcelados. Estas visitas causaban asombro en la sociedad de la época, pues no era común que una reina se expusiera a situaciones tan humildes. Sin embargo, ella veía a Cristo presente en los pobres y los prisioneros. Su relación con el clero era de gran respeto. Isabel buscaba orientaciones espirituales constantes y mantenía correspondencia con religiosos de diferentes regiones. Los franciscanos ejercían especial influencia sobre ella, inspirando su amor por la pobreza y la simplicidad. Las fiestas religiosas eran momentos de intensa oración y generosidad. Isabel organizaba procesiones y distribuía alimentos a los más necesitados en esas ocasiones. Su fe no era solo interior, sino que se manifestaba públicamente en gestos concretos de misericordia. A pesar de sus ocupaciones como reina, Isabel cultivaba momentos de recogimiento. Solía pasar horas en la capilla del palacio intercediendo por su esposo, sus súbditos y la iglesia. Estas oraciones silenciosas se convertirían en una de las fuerzas más discretas pero decisivas de su reinado. Muchas mujeres de la nobleza encontraron en Isabel un ejemplo de vida cristiana. Ella orientaba a las jóvenes damas para que cultivaran la virtud y evitaran las vanidades excesivas. Su consejo maternal daba frutos que se extendían por toda la sociedad portuguesa. La fama de santidad de Isabel crecía con los años. El pueblo la veía como protectora de los débiles e intercesora poderosa ante Dios. Incluso entre cortesanos escépticos, su testimonio de fe despertaba admiración. La relación con su hijo Alfonso se volvió tensa en determinados momentos, sobre todo cuando él se rebeló contra el padre. Isabel sufrió profundamente con esa división familiar. Aún así, no perdió la esperanza de reconciliarlos. La reina buscaba todas las ocasiones posibles para acercar padre e hijo. Con paciencia, escribía cartas y promovía encuentros. Su meta era restaurar la armonía que las ambiciones políticas habían roto. Ese esfuerzo incansable marcaría una de las páginas más bellas de su historia. Con el tiempo, Isabel desarrolló una reputación de pacificadora. Era llamada con frecuencia para interceder en conflictos, no solo familiares, sino también entre nobles rivales. Su voz se alzaba como símbolo de paz. El matrimonio con Dionisio, aunque lleno de pruebas, fue también espacio de aprendizaje espiritual para Isabel. Veía en las dificultades una oportunidad de unión más íntima con Cristo. La cruz del sufrimiento se volvía para ella camino de santificación. Al final de esta fase inicial, Isabel era ya conocida dentro y fuera de Portugal por su santidad discreta y eficaz. Su historia apenas empezaba a revelar el esplendor de su fe. En la próxima parte, veremos cómo actuó como mediadora y modelo de paciencia durante los conflictos familiares y políticos. Los años siguientes al nacimiento de sus hijos
trajeron desafíos aún mayores para Santa Isabel. Su hijo Alfonso, ambicioso y decidido, comenzó a cuestionar las decisiones políticas de su padre, el rey Dionisio. La tensión entre ambos se intensificó hasta generar conflictos armados y amenazar la unidad del reino. Isabel, con corazón materno, se veía en medio de una tormenta que parecía imposible de aplacar. La rebeldía de Alfonso no nacía solo de orgullo juvenil, sino también de temores legítimos sobre su posición como heredero. Dionisio, por su parte, sospechaba que el hijo deseaba anticipar la sucesión al trono. Entre ambos, la comunicación se volvió cada vez más difícil. Isabel percibía que, si no intervenía, podría derramarse sangre entre padre e hijo. La reina no escatimó esfuerzos para lograr la reconciliación. Con su autoridad moral, buscaba mediadores que llevaran mensajes de paz. Con humildad, Isabel también visitaba personalmente los campos de batalla para intentar evitar los enfrentamientos. Estas acciones, llenas de valentía y ternura, se hicieron célebres en la historia de Portugal. Uno de los episodios más destacados ocurrió cuando Dionisio y Alfonso ya habían reunido ejércitos listos para el combate. Isabel montó su caballo y se colocó entre los dos bandos, clamando por la paz en nombre de Cristo. Su gesto impresionó a los soldados de ambos lados. Muchos bajaron las armas en respeto a aquella mujer que arriesgaba su vida por la reconciliación. Gracias a su intervención, se firmó una tregua temporal. Isabel, sin embargo, no se conformó con esa paz aparente. Continuó promoviendo diálogos y exhortando a ambos a perdonar las heridas acumuladas. Esa postura inquebrantable acabó dando frutos duraderos. Aunque la relación entre padre e hijo nunca llegó a estar completamente libre de rivalidades, la reina logró impedir que se convirtiera en una guerra civil sangrienta. Muchos historiadores afirman que la unidad de Portugal se preservó sobre todo por su valentía y oración perseverante. Mientras conciliaba a su familia, Isabel no descuidaba su vida espiritual. Continuaba visitando los hospitales que fundara y atendiendo personalmente a los enfermos. Se cuenta que en una ocasión cuidó a un leproso con tanta dedicación que muchos se admiraron de su humildad. Para ella, servir a los pobres era servir al mismo Cristo. Su fama de pacificadora llegó a los reinos vecinos. Gobernantes de España e incluso prelados romanos recurrían a su intercesión para solucionar disputas. En una época de guerras constantes, Isabel se convirtió en símbolo vivo de que la paz es posible cuando se unen oración y acción. A pesar de la delicadeza con que trataba a todos, Isabel sabía ser firme cuando se trataba de principios. Nunca se callaba ante las injusticias. Varias veces cuestionó tributos excesivos o castigos desmedidos impuestos por el rey. Su voz se alzaba como conciencia del poder. La sensibilidad social de la reina se reflejaba en sus obras. Creó varias instituciones de caridad, como casas de acogida para mujeres abandonadas, guarderías y leproserías. Esta red de misericordia fue innovadora en la península ibérica e inspiró a otras reinas a seguir su ejemplo. Incluso ante la desconfianza de ciertos nobles, Isabel jamás abandonó su misión de amparar a los más necesitados. Su fe inquebrantable era percibida por todos los que la rodeaban. Quienes antes la veían como una figura frágil, pasaron a respetar su fuerza interior. Con los años, Isabel afrontó nuevas crisis políticas. Disputas con Castilla y Aragón amenazaban la paz conseguida con tanto esfuerzo. Una vez más, la reina actuó como mediadora. Mediante viajes diplomáticos y acuerdos, logró suavizar tensiones y evitar conflictos prolongados. En periodos de calma, Isabel fortalecía su vida espiritual. Participaba en largas vigilias en la capilla del palacio e impulsaba procesiones penitenciales. Veía en la oración colectiva una poderosa forma de unir al pueblo y clamar la protección divina sobre el reino.
Muchos cronistas relatan que Isabel jamás se dejó corromper por el poder. Aunque era reina, vivía con simplicidad. Sus aposentos eran modestos y su alimentación frugal. Rechazaba los excesos de la corte, destinando recursos al sustento de los pobres. El pueblo portugués desarrolló profundo afecto por ella. En Lisboa, Coimbra y otras ciudades se veían procesiones en su honor mientras aún vivía. La reina siempre respondía a esas muestras de cariño con humildad y gratitud. Los últimos años del reinado de Dionisio estuvieron marcados por el desgaste físico del monarca. Isabel permaneció siempre a su lado, cuidando su salud con paciencia. Incluso después de tantas heridas, jamás dejó de amar y respetar a su esposo. Al percibir que el rey se acercaba a la muerte, Isabel intensificó sus oraciones. Deseaba que Dionisio partiera reconciliado con Dios, promovió encuentros con sacerdotes y lo acompañó en confesiones y sacramentos. Este cuidado espiritual fue su última gran demostración de amor conyugal. En enero de 1325, el rey Dionisio falleció. Isabel lloró la muerte del esposo, pero halló consuelo en la fe. Sabía que había cumplido su misión de esposa, madre y reina. Con serenidad, se preparó para vivir una nueva etapa de su vida. Tras la muerte del marido, Isabel se retiró de la corte. Optó por vivir cerca del monasterio de Santa Clara, que ayudara a fundar. Aunque ya no tenía obligaciones de gobierno, continuó ejerciendo influencia moral sobre el reino. Su vida de viuda se caracterizó por la oración intensa y la caridad aún más dedicada. Se despojó de muchas posesiones y comenzó a vestir hábitos sencillos. Esta decisión sorprendió a los nobles, que esperaban de ella una postura más protocolaria. A pesar de su reclusión voluntaria, Isabel no se desligó de los problemas del reino. Siempre que surgía una disputa, era llamada a intervenir con su prudencia y dulzura. La voz de la santa se convertía en puente de entendimiento entre facciones rivales. En ese periodo intensificó el cuidado de los enfermos. Hacía cuestión de visitar personalmente a los pacientes y proporcionar medicamentos y alimentos. Para muchos, Isabel era un ángel enviado por Dios para aliviar los sufrimientos humanos. Se cuenta que, aun ya anciana, no dudaba en recorrer largas distancias a caballo para atender peticiones de paz. Su corazón materno no conocía límites. Fue ese espíritu de servicio el que consolidó su fama de santidad. La fama de milagros comenzó también a difundirse. Muchos afirmaban haber recibido curaciones y gracias por su intercesión. Isabel atribuía todo a la misericordia divina, pero su prestigio espiritual crecía a ojos vista. Esta fase de su vida revela a una mujer que, incluso sin corona, seguía reinando en el corazón del pueblo. En la próxima parte veremos cómo fue su muerte y cómo su legado se perpetuó en la historia de la Iglesia y de Portugal. Los últimos años de Santa Isabel de Portugal estuvieron marcados por una entrega cada vez más total a Dios. Ya no se consideraba una reina en sentido terrenal, sino una humilde sierva de Cristo. Aunque continuaba ejerciendo influencia moral sobre nobles y gobernantes, su corazón estaba volcado casi enteramente a la vida espiritual. En el monasterio de Santa Clara, en Coimbra, Isabel encontró un refugio de paz y oración. Participaba en la vida comunitaria, pero mantenía cierta reserva para respetar la clausura de las religiosas. Su ejemplo de recogimiento edificaba a todos. Parecía que su presencia iluminaba el ambiente con serenidad. Incluso en edad avanzada, Isabel conservaba el hábito de ayunar y practicar penitencias. Su cuerpo, ya debilitado, resistía con dificultad los rigores de la disciplina espiritual, pero ella consideraba el sufrimiento una forma de unión con Cristo crucificado. Para ella, renunciar a los consuelos era una alegría. Durante este periodo surgieron varias crisis entre reinos vecinos. Castilla, Aragón y Portugal se veían envueltos en disputas dinásticas y territoriales. Isabel
que ya había sido mediadora en tantos conflictos, sintió nuevamente el llamado de Dios a actuar por la paz. En 1336 estalló un grave conflicto entre su hijo Alfonso IV, entonces rey de Portugal, y el rey de Castilla. El peligro de guerra era real e inminente. Aunque enferma y debilitada, Isabel decidió viajar hasta Estremoz, donde se concentraban los ejércitos. Su objetivo era reconciliar a los soberanos. El viaje fue arduo. El calor y la larga distancia afectaron gravemente su salud. Sin embargo, Isabel estaba convencida de que no podía negarse a prestar aquel último servicio a la patria y al Señor. Aquella era su misión final, ser instrumento de paz entre pueblos hermanos. Al llegar a Estremoz, fue recibida con respeto por soldados y nobles. Todos reconocían su prestigio y santidad. Apenas podía mantenerse en pie, pero pidió audiencia con ambos reyes para intentar la reconciliación. Su testimonio de humildad y sacrificio conmovió profundamente los corazones. Muchos se preguntaban cómo una mujer anciana y enferma podía tener tanta fuerza moral. Su ejemplo produjo el efecto deseado. Las negociaciones avanzaron y se evitó la guerra. Tras cumplir esa misión, Isabel sintió que su vida llegaba a su fin. Ella misma decía a quienes la rodeaban que su cuerpo no resistiría mucho tiempo. Aún así, permanecía serena y confiada en la misericordia de Dios. No había miedo en su mirada. Mientras reposaba en Estremoz, pidió que le llevaran los sacramentos. Recibió la Sagrada Comunión con devoción y lágrimas en los ojos. Agradeció a Dios por todo lo vivido y por el don de poder servir hasta el último instante. En la madrugada del 4 de julio de 1336, Santa Isabel de Portugal entregó su alma al Creador. Su muerte fue tranquila, rodeada de personas que la amaban y admiraban. Reinaba un silencio solemne en la estancia, como si todos percibieran que una gran santa partía a la eternidad. Pronto se difundió la noticia de su fallecimiento. Por todo el reino repicaron campanas y se celebraron misas en sufragio de su alma. El pueblo lloraba no solo la pérdida de una reina, sino de una madre que siempre veló por sus hijos. Su cuerpo fue trasladado a Coimbra, donde sería sepultada en el monasterio de Santa Clara. El cortejo fúnebre se convirtió en una impresionante manifestación de fe y gratitud popular. Multitudes se arrodillaban al paso del cortejo, pidiendo su intercesión. Al llegar al monasterio, su cuerpo fue expuesto a la veneración de los fieles. Muchos relataron gracias y curaciones atribuidas a su intercesión. Incluso después de la muerte, Isabel continuaba ejerciendo su apostolado de amor y misericordia. Su sepultura fue sencilla, según su deseo. No quería honores excesivos, sino reposar junto a las hermanas clarisas que tanto amaba. Aún así, la devoción popular no cesó de crecer y su tumba se convirtió en destino de peregrinación. Poco tiempo después, comenzaron a circular relatos de milagros. Personas enfermas decían haber sido curadas tras orar junto a su tumba. Familias en conflicto contaban reconciliaciones inesperadas, como si Isabel siguiera obrando milagros de paz. La fama de santidad fue reconocida por prelados y religiosos. Crónicas de la época registran su testimonio de virtud heroica, sobre todo en el celo por los pobres y la promoción de la paz. Esa memoria permanecería viva a lo largo de los siglos. El proceso de canonización empezó oficialmente tiempo después, impulsado por la persistente devoción popular. Se escucharon testigos, se recolectaron documentos y se estudiaron milagros con rigor. Todo confirmaba lo que el pueblo ya intuía. Isabel era santa. En 1625, el Papa Urbano VIII proclamó oficialmente su canonización. En la bula que declaró su santidad se destacaron sus virtudes heroicas y su extraordinaria capacidad para reconciliar enemigos. Desde entonces es venerada en toda la Iglesia como Santa Isabel de Portugal. La memoria de su vida sigue inspirando a reyes, reinas y fieles sencillos.
Su figura fue evocada en sermones, pinturas, esculturas y obras literarias. En Portugal, se convirtió en uno de los mayores símbolos de la realeza cristiana, marcada por la humildad y el servicio. En la espiritualidad católica, Santa Isabel es intercesora de las familias en crisis, de quienes sufren injusticias y de los que trabajan por la paz. Su historia muestra que la santidad puede florecer incluso en el corazón del poder. Muchos estudiosos afirman que su vida representa la perfecta armonía entre contemplación y acción. Isabel supo orar como monja, pero también actuar como reina. Esa síntesis es una enseñanza actual y necesaria. Hasta hoy su tumba sigue siendo lugar de peregrinación. Los fieles que allí rezan sienten una paz especial, como si la santa continuara acogiendo y consolando a cada persona que la busca con confianza. La fiesta litúrgica de Santa Isabel de Portugal se celebra el 4 de julio. En esa fecha, iglesias y comunidades recuerdan su vida luminosa y piden su intercesión. Es un día de esperanza para los que creen en la fuerza del perdón y la reconciliación. En la próxima parte, profundizaremos el impacto de su legado en la historia de Portugal, en la devoción popular y en el ejemplo que su vida ofrece a los cristianos de todas las épocas. El legado espiritual e histórico de Santa Isabel de Portugal rebasa los límites de su tiempo. Incluso siglos después de su muerte, su ejemplo sigue inspirando a fieles y líderes. No fue solo una reina admirada, sino una santa cuya vida es un testimonio elocuente de caridad y paz. En la historia de Portugal, Isabel representa el ideal de una monarca cristiana que supo unir poder y humildad. A diferencia de muchos gobernantes seducidos por el prestigio, ella mantuvo siempre los ojos fijos en Cristo. Esa fidelidad fue la fuente de su fuerza interior. Su papel de mediadora en conflictos familiares y políticos la convirtió en referente para quienes buscan la reconciliación. El episodio en que se interpuso entre los ejércitos de padre e hijo se volvió símbolo de valentía pacífica. Hasta hoy se recuerda como uno de los momentos más nobles de la historia portuguesa. La devoción popular se consolidó no solo en Portugal, sino también en España y otras regiones de Europa. Se dedicaron iglesias a su nombre y muchas comunidades la eligieron como patrona. Su intercesión empezó a invocarse especialmente en situaciones de discordia y enfermedad. En la iconografía cristiana, Santa Isabel suele representarse con una corona y rosas en el regazo. Esa imagen remite al famoso milagro de las rosas, donde los panes destinados a los pobres se transformaron en flores. Esa escena se convirtió en metáfora de la generosidad silenciosa. Su tumba, en el monasterio de Santa Clara a Vela, pasó a ser uno de los principales lugares de peregrinación en Portugal. Muchos relatan gracias especiales tras orar junto a sus restos mortales. Ese flujo constante de devotos demuestra que su memoria sigue viva. A lo largo de la historia, varias reinas se inspiraron en Isabel para vivir con más sencillez y espíritu cristiano. Su ejemplo influyó en generaciones de mujeres que ejercían el poder, mostrando que la santidad no está reservada solo a los monasterios. Isabel dejó también una huella profunda en la espiritualidad franciscana. Su amor por los pobres y su vida de oración sintonizaban con el ideal de San Francisco de Asís. Por eso su figura se asocia con frecuencia a la familia franciscana y al espíritu de pobreza evangélica. La fiesta litúrgica de Santa Isabel de Portugal, celebrada el 4 de julio, es ocasión de gran alegría y fe. Ese día, muchos fieles renuevan su compromiso con la caridad y el perdón. Diversas parroquias organizan procesiones y momentos de adoración en su memoria. En la literatura portuguesa, su vida fue tema de poemas, novelas históricas y crónicas. Escritores exaltaron su virtud heroica y la ternura con que trataba a cada persona. Con los siglos, su figura se volvió símbolo de lo más noble de la identidad portuguesa.
También en el arte sacro, su imagen fue inmortalizada en pinturas, vitrales y esculturas. Muchas de estas obras pueden admirarse en iglesias antiguas y museos. Cada representación revela algo de la delicadeza y fuerza espiritual que la caracterizaban. En la actualidad, Santa Isabel sigue siendo invocada como intercesora de familias en crisis. En un mundo marcado por divisiones y rencores, su testimonio recuerda que la reconciliación es posible incluso cuando todo parece perdido. Su ejemplo de oración perseverante inspira a cristianos que desean unir contemplación y acción. Isabel demostró que es posible servir a los pobres y afligidos sin descuidar la intimidad con Dios. Esa armonía es un desafío y una invitación para todos. En muchas diócesis se cuenta su historia en la catequesis para mostrar a los niños que la santidad se construye en la vida diaria. Pequeños gestos de amor, como compartir el pan o perdonar una ofensa, pueden transformar corazones. Santa Isabel es también recordada como modelo de fidelidad conyugal. Incluso ante las traiciones de su esposo, se mantuvo firme en la caridad y la oración. Este ejemplo heroico muestra que el amor verdadero va más allá del sentimiento y se basa en la decisión de amar hasta el fin. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reconocido la relevancia de su mensaje. Muchos papas han hecho referencia a su ejemplo en homilías y escritos. Su nombre figura entre las grandes santas que marcaron la historia del cristianismo europeo. Su testamento espiritual puede resumirse en la confianza absoluta en la providencia divina. Isabel creía que nada ocurría sin el permiso de Dios y que cada prueba podía ser oportunidad de crecimiento en la fe. En tiempos de pandemia y crisis económicas, su vida vuelve a cobrar actualidad. Así como ella cuidaba de los enfermos y alimentaba a los hambrientos, hoy la Iglesia está llamada a testimoniar la misma compasión y generosidad. Su legado ilumina también el papel de la mujer en la Iglesia y la sociedad. Isabel probó que la delicadeza femenina puede transformar estructuras injustas y abrir caminos de paz. Esa lección continúa inspirando a mujeres en todo el mundo. En muchas familias portuguesas, la historia de Santa Isabel se transmite de generación en generación. Las abuelas cuentan a sus nietos sobre la reina que repartía el pan y oraba sin cesar. Esa memoria familiar mantiene vivo su testimonio. También en el ámbito ecuménico, su figura es respetada por cristianos de distintas tradiciones. Su compromiso con el perdón y la caridad acerca corazones y contribuye al diálogo entre iglesias. Hoy, su ejemplo permanece como un faro para los que gobiernan. Santa Isabel enseña que la verdadera autoridad nace del servicio humilde y de la búsqueda constante del bien común. Ese mensaje es cada vez más necesario. Su nombre inspira igualmente obras sociales contemporáneas, como hospitales, colegios y proyectos de asistencia. Cada institución que lleva su nombre prolonga su misión de amar a los pobres y reconciliar a los hermanos. Al recordar su vida, se nos invita a dejar que Cristo transforme nuestros corazones. Como ella, podemos responder al mal con el bien, a la ofensa con el perdón, a la indiferencia con el amor. Así su memoria se vuelve viva y fecunda. Al concluir este recorrido, contemplamos a Santa Isabel de Portugal como un don precioso para la Iglesia y el mundo. Que su testimonio nos fortalezca en el camino de la caridad, la humildad y la paz, y que su intercesión nos acompañe en todas las batallas de la vida.